Seguimos en nuestra lección número 4, estudiando los conceptos más importantes que tienen que ver con las BPM, las buenas prácticas de manufactura, basados en la resolución 2674. Para esta parte de nuestra lección estudiaremos lo referente al programa de limpieza y desinfección, que aparece dentro de las recomendaciones para el plan de saneamiento. Recordemos que el plan de saneamiento, que es un requisito de BPM para las empresas de alimentos en Colombia, está constituido por 4 programas. Esos programas son el programa de limpieza y desinfección, el programa de control de plagas, el programa de manejo de residuos sólidos y el programa de abastecimiento de agua potable. En esta lección número 4 estaremos tratando lo referente al programa de limpieza y desinfección, que se encuentra en el artículo 26 de la resolución 2674, y les recuerdo que hace parte del plan de saneamiento. ¿Qué dice en el artículo 26? Especialmente en lo referente a limpieza y desinfección. Dice que este programa de limpieza y desinfección debe de tener pues los procedimientos de L&D para satisfacer las necesidades del proceso y del producto. Quiere decir que cada uno de los procedimientos que se elaboren, que deben de igual manera incluso estar por escrito dentro de la compañía, dentro de la empresa donde nosotros trabajemos, deben satisfacer las necesidades del proceso. Quiere decir, cada empresa, cada industria de alimentos, pues tiene unas necesidades de procedimientos diferentes según el tipo de proceso que realicen. Esto inicia incluso desde los tipos de alimentos. Si trabajamos con alimentos que son de mayor riesgo en salud pública, entre los cuales se encuentran los productos de origen animal, básicamente cárnicos, lácteos, pescado, mariscos, pues van a tener unas necesidades de procedimientos de limpieza diferentes a, por ejemplo, productos no perecederos, productos secos, donde, donde quizá no, dentro del proceso no van a haber tantos desperdicios, no se va a generar tanta suciedad, eh, cuando por ejemplo también son, incluso según la etapa de procesos, si ya son procesos de almacenamiento de producto terminado, expendios de alimentos. Entonces, las necesidades de los procedimientos se diferencian dependiendo del producto y de los procesos productivos que se desarrollan en ese tipo de empresa. Y pues obviamente pues también están diferenciados por los productos que se manipulan. Entonces, para el caso de productos que ya están empacados, que están en cajas, que están en envases, que tampoco necesitan ningún tipo de condición especial, llámese refrigeración, congelación. Entonces, diferenciaríamos allí para el caso incluso de zonas húmedas o zonas secas, ¿sí? Donde hay algunas áreas donde no se necesita pues aplicar tanta agua y ni siquiera pues se requiere mojar paredes, pisos, comparado con otros tipos de procesos de industria donde sí se recomienda estar lavando los pisos, las paredes, el techo, porque el mismo proceso lo requiere. Entonces, este programa de limpieza y desinfección debe tener en cuenta dentro del desarrollo de los procedimientos de este programa el tipo de proceso que se desarrolla y el tipo de producto con el cual se está trabajando. Y se ejecuta, en este caso, en primera medida a partir de tener por escrito los procedimientos. Es decir, cuando yo ya tengo claridad en cuál es el proceso productivo que voy a desarrollar a través de, en este caso, un diagrama de flujo que hayamos desarrollado, y también cuando tengo claridad en el producto, las necesidades de mi producto, las suciedades que genera mi producto, el cual también pues hace parte de nuestras actividades, yo comienzo a desarrollar por escrito esos procedimientos. Y de igual manera también eso me ayuda a elegir los tipos de productos, es decir,
los jabones y los desinfectantes que se ajustan a las labores que debo realizar y al tipo de producto que yo manejo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque aún estos productos de limpieza y desinfección también me van a recomendar a mí las concentraciones, la forma de uso, los tiempos de contacto en las superficies de donde lo vamos a aplicar, qué equipos y también pues aquellos implementos debo utilizar para poder realizar esas labores de limpieza y desinfección y también la periodicidad o la frecuencia en las actividades de limpieza y desinfección. Entonces, esto lo vamos a encontrar allí precisamente en este artículo 26 de la resolución 2674. Y pues precisamente me hablan este programa de limpieza y desinfección. Pues vamos a definir desde lo básico qué es limpieza y qué es desinfección. Empecemos por la limpieza. Si pudiéramos definir la limpieza de manera muy sencilla, con palabras muy sencillas, pues podríamos referirnos a todas aquellas acciones que permiten eliminar todo tipo de residuo de una superficie. Aquí también podríamos decir, bueno, quitar, retirar, ¿sí? Estamos utilizando eliminar residuos de superficies. Eso es, en este caso, limpieza o limpiar. Eso es lo que sucede cuando nosotros estamos realizando esta acción. Y en este caso, pues ese residuo depende del tipo de alimento con el cual nosotros trabajemos o también algunas sustancias o agentes ajenos al mismo producto, que también pueden ser, normalmente puede ser polvo, ¿sí? Pueden ser sí, algún tipo de suciedad que se va generando si de pronto no tenemos una empresa que procesa alimentos, sino que somos una bodega, ¿sí? Que somos un expendio de productos ya terminados. Entonces, es donde hay que analizar muy bien, y lo mencionábamos anteriormente, qué tipo de procedimientos y qué tipo de, eh, en este caso, enfocados al producto y al proceso, pues debo de realizar. Pero en primera medida hay que entender, pues, qué es la limpieza, qué es limpiar. Y se hace referencia a esto porque algunas veces que se le ha pedido a otras personas que definan limpieza o limpiar, lo confunden con desinfectar y son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es limpieza o limpiar y otra cosa es la desinfección o desinfectar. Son dos cosas diferentes. Aquí estamos hablando de limpieza, eliminar residuos sobre una superficie. Lo hacemos con esponjas, lo podemos hacer con escobas, lo podemos hacer con diferentes implementos, pero eso depende de las necesidades de mi proceso y del producto con el cual estoy trabajando. ¿Cuál sería el detergente ideal para limpiar? Bueno, pues obviamente debe ser un agente químico que me ayude a limpiar, ¿sí? Porque hay agentes químicos para limpiar y otros para desinfectar. Los agentes químicos de limpieza, pues, permiten retirar las suciedades sobre las superficies, ya sea de contacto con el alimento o superficies donde, pues, simplemente, como una mesa, por ejemplo, es donde colocamos nuestros productos. Em, Normalmente la elección del producto de limpieza depende, bueno, de la suciedad que yo voy a limpiar, si es una suciedad donde, por ejemplo, es grasa, ¿sí? Si son carbohidratos, dependiendo del tipo de suciedad, ¿sí? El tipo del material también del cual está hecho el implemento, la mesa, el utensilio, el equipo, y aún también de la calidad del agua. Para eso, pues, se recomienda recibir la asesoría de una empresa que provea estos productos de limpieza y desinfección para la industria de alimentos. Ahora, pues se han desarrollado varias compañías en el país que distribuyen este tipo de productos. Una recomendación fundamental para el detergente que vayamos a utilizar es que respetemos las especificaciones del proveedor. Y cuando me refiero a esto es respetar, por ejemplo, la concentración que vamos a utilizar. No significa que, por ejemplo, si yo le agrego más concentración a esa dilución que voy a hacer
y por ejemplo debo de diluir el jabón líquido en el agua, entonces si yo le agregara más, alguno podría pensar entonces de jabón va a quedar más limpio y no, no es de esa manera. Porque aún la concentración que nos da o la medida que nos da el proveedor de los productos, pues es una buena medida. No sería que ellos nos den una menor cantidad sabiendo que va a necesitar de una cantidad exacta o mínima para poder que ese lugar quede bien limpio después de diluirlo con agua, que es normalmente como se diluyen los jabones. Recomendación, ojalá no utilizar jabones en polvo. Sí, ojalá que sean líquidos, ni cremas para limpiar, o sea, jabones que vienen en crema, porque normalmente tanto los jabones de limpieza, sí, en este caso pueden dejar la posibilidad de dejar residuos sobre las superficies, sí, o sea, a pesar de que se agregue agua para quitar el jabón, pues normalmente los jabones de limpieza, o los jabones en polvo, perdón, no se retiran fácilmente de la superficie. Entonces, el jabón líquido sí tiene esa facilidad de retirarse fácilmente. Y los jabones que vienen en crema, pues a través de las esponjas, incluso que utilizamos, se va quedando suciedad en esa esponja y en esa crema que está quedando allí en el tarro donde esté almacenada. Entonces, importante tener esto en cuenta. ¿Qué es desinfección o qué es desinfectar? Entonces, ya hablamos de limpieza, que era retirar residuos de una superficie. ¿Listo? Y esos residuos pues, van a depender del tipo de alimento que nosotros manejemos. Ahora, desinfección o desinfectar es otra cosa. Es otra cosa diferente y lo que significa es precisamente aquella acción que permite, como lo dice aquí, la reducción temporal del número total de microorganismos vivos que estén vivos en esa superficie y la destrucción de los patógenos sobre las superficies. Entonces, se habla aquí de una reducción temporal de los microorganismos que estén en esa superficie. Eso sucede cuando aplicamos un desinfectante, eh, llámese pues cloro, que es uno de los más utilizados. Nosotros recomendamos, ojalá, la utilización de desinfectantes que sean inoloros, que sean incoloros también, que sean amigables con el medio ambiente. Bueno, lastimosamente el cloro no tiene pues estas características, ¿sí? Pero hay productos como el amonio cuaternario de quinta generación, que es un producto que ya se puede conseguir pues más fácilmente y que nos ayuda a tener mejores resultados a la hora de los procesos de desinfección. Entonces, un desinfectante debe de reducir temporalmente el número total de microorganismos vivos que estén presentes en una superficie, pero en especial debe de destruir, y aquí lo menciona, destruir los que son patógenos. Recordemos que dentro de los microorganismos, dentro del total, pues primero hay unos que son buenos, ¿sí? No todos son malos, es decir, que hay gente que piensa que todos los microorganismos son malos y no es así. Hay un porcentaje amplio de microorganismos que generan efectos positivos y otros que pueden considerarse para la industria de alimentos como patógenos, es decir, que puedan generar enfermedades, y por otro lado, microorganismos que puedan generar alteración en los alimentos. Quiere decir que les puedan cambiar el color, el olor, el sabor, que se traduce en una contaminación también de los alimentos. ¿Cuáles serían las recomendaciones para el desinfectante ideal? Bueno, el desinfectante ideal debe de tener este tipo de recomendaciones, como por ejemplo que tenga un amplio espectro y efectividad. Quiere decir que elimine muchos microorganismos de los cuales estén presentes en esa superficie, ¿sí? Ese es como el efecto, el espectro y la efectividad, es decir, que pueda eliminar precisamente tanto la cantidad de microorganismos vivos como en especial la destrucción de esos patógenos que puedan causar enfermedades. Que sea de una rápida acción de destrucción, es decir, que no toque que aplicar y pues parar actividades hasta que ya lo hagan, ojalá que sea
en su aplicación pues sea rápida la destrucción, que se prepare fácilmente, quiere decir solamente, ojalá que es solo diluible con el agua y soluble con el agua, que sea compatible con el medio ambiente, no sea tóxico. Aquí entonces cabe el comentario con respecto al ojalá poder cambiar la utilización del cloro por otro tipo de desinfectantes que sean no corrosivos para que no se vean afectados nuestros equipos y utensilios. Y pues un tema importantísimo también es que sean económicos. Para que nos salga económico, pues debemos de respetar las especificaciones del fabricante. ¿Qué superficies normalmente son las que se limpian dentro de la industria de alimentos? Entonces, normalmente tenemos superficies como, pues en este caso, el vidrio, cuando se habla de implementos en una cocina, sí, en cuanto a platos, vasos. También tenemos el acero inoxidable, lo vemos ya más centrado en mesas como por ejemplo las que se encuentran en las cocinas o mesas en la preparación también de alimentos. También encontramos superficies como el aluminio, que es otro tipo de superficie utilizada en la industria de alimentos, gomas y plásticos, son las que normalmente nosotros podemos encontrar en la industria de alimentos. Y lo que podemos decir de cada una de estas superficies es que tienen un porcentaje, en este caso, de facilidad de limpieza. Y de esto depende del uso o no en algunas actividades, precisamente de estas superficies. Y que quiere decir, pues, que son equipos y utensilios fabricados en este tipo de material. El, la superficie que representa una mayor facilidad para limpiar en este caso es el vidrio. El vidrio es uno de los materiales que mayor facilidad tiene para la limpieza, en este caso en la industria de alimentos, 100% de facilidad de limpieza. Luego le sigue el acero inoxidable con un 80%. De ahí que pues es uno de los más recomendados porque comparado con el vidrio pues es más resistente. Se pueden hacer equipos a partir de este material y utensilios que son de alta durabilidad. Luego seguiría el aluminio con un 70% de facilidad. También es muy utilizado, pero como vemos, comparado con el aluminio, pues comparado con el acero inoxidable, perdón, pues es mejor el acero inoxidable. Ya para las gomas y los plásticos, el porcentaje, porque esto aquí están porcentajes de facilidad de limpieza, corresponden a un 30 y 20%. Es decir, que para estos materiales la limpieza se dificulta mucho. Lo nota, por ejemplo, uno cuando guardamos algún tipo de alimento en algún recipiente plástico, que a pesar de ser lavado con algún tipo de jabón, eh, que pues obviamente nos permita retirar las suciedades. Si nosotros, si quizá tuviéramos cerca el recipiente y oliéramos el recipiente, el olor que puede tener ese recipiente podría ser el alimento que lo contenía anteriormente. Es decir, los olores no se retiran tan fácilmente, lo que quiere decir que pues allí se traduce en una dificultad para la limpieza. Existen dos protocolos para los programas de limpieza y desinfección. Estos protocolos se definen dependiendo del tipo de proceso y de producto que vayamos a realizar. Entonces, dependiendo del proceso y producto, encontramos protocolos que son como pasos a seguir. ¿Sí? Esto es lo que significan los protocolos. Los pasos a seguir, uno que contiene 5 pasos y otro que contiene 7 pasos. El protocolo de 5 pasos incluye el alistamiento. Cuando hablamos de alistamiento, tiene que ver con alistar los productos de limpieza y desinfección, los implementos también de limpieza y desinfección, es decir, las esponjas, los trapos, las escobas, lo que vayamos a utilizar. Ese sería el primer paso, tanto para el protocolo que tiene 5 pasos y el de 7 pasos. Vamos a ir mirándolo los dos alternamente. El protocolo de 5 pasos incluye entonces, después del alistamiento,
un enjuague. Lo mismo vemos para el de 7 pasos. Un enjuague, este enjuague es un enjuague previo de las áreas que pues, van a ser limpiadas o desinfectadas. Y desinfectadas, perdón. ¿Qué quiere en este caso decir? Que antes de aplicar cualquier tipo de producto de limpieza, porque vemos que ese primer enjuague está antes de la limpieza, esa superficie pues debe ser enjuagada para tratar de retirar pues alguna parte de residuos que incluso puedan ser visibles y que puedan generar dificultad a la hora de aplicar el producto de limpieza, en este caso el jabón. Como vemos, después del enjuague está la limpieza, que ya previamente pues debemos de haber diluido la concentración correcta en agua del jabón que vamos a utilizar. Después de la limpieza viene un enjuague. Es necesario retirar el producto de limpieza, en este caso el jabón, de la superficie donde haya sido aplicada. Esto también nos da a entender un poco la importancia de no combinar jabones con desinfectantes. En algunos casos, la gente decide eh, combinar jabón y desinfectante para tratar de adelantar pasos y pues de esa manera pues terminar más rápido el proceso, seguramente. Pero en términos de efectividad no está bien visto porque si yo combino el jabón y el desinfectante, lo más probable es que pierda efectividad el desinfectante que esté allí en esa dilución. ¿Por qué? Pues para que una superficie, esto es importante tenerlo en cuenta, para que una superficie quede bien desinfectada, debe estar previamente bien limpia. No deben haber residuos. Porque si hay un residuo que está por encima de una superficie, pues el desinfectante no va a poder llegar a la superficie, ya que hay un residuo que está ocupando ese espacio. Entonces, por tanto, es que no se pueden combinar estos dos procesos. Se debe de limpiar, como lo estamos observando. Para el protocolo de 5 pasos se limpia, se enjuaga. De igual manera, en el de 7 pasos se limpia y se enjuaga. Para el protocolo de 5 pasos vemos que después del enjuague, de la limpieza, pues ya se pasan al proceso de secado. Ya ahí culminó ese proceso. Pero para el de 7 pasos vemos que después del enjuague, entonces ahí sí viene el proceso de desinfección, donde aplicamos el desinfectante ideal, el elegido según las necesidades de mi proceso y producto. ¿Listo? Después de esa desinfección viene otro enjuague, entonces hay que retirar el desinfectante que se aplicó y finalmente viene el secado. Entonces, las diferencias entre el protocolo de 5 pasos y el de 7 pasos tiene que ver básicamente con que el de 7 pasos incluye el proceso de desinfección y el proceso de enjuague. Estos dos protocolos se diferencian dependiendo del proceso que se desarrolle y del producto que se desarrolle. Es decir, hay algunos procesos que no requieren desinfección. ¿Por qué? Porque son lugares o equipos que no van a tener contacto alguno con el alimento. Simplemente son mesas, son espacios donde pues el producto probablemente va a estar, pero va a estar empacado, va a estar en una caja también seguramente. Entonces no va a haber un contacto directo que impide que exista un riesgo de contaminación. Método de aplicación, bueno, en cuanto al método de aplicación, hay una cronología recomendada y es ir de lo más sucio a lo más limpio, ¿sí? Esa es como la recomendación, de lo más sucio a lo más limpio, de lo más alto a lo más bajo. Entonces, tanto para pisos y paredes, entonces de lo más alto a lo más bajo, para que sea como una cronología con sentido común. No usar esponjas, ojalá en este caso poder utilizar algún tipo de estropajos también, eso como un poco del cuidado del medio ambiente, y trapos, evitar dejar en remojo pues estos estropajos y los trapos, sino que la limpieza de estos utensilios debe de ser de manera inmediata después de su uso. Y finalmente encontramos una recomendación para administrar nuestro programa de limpieza y desinfección.
¿Cómo se recomienda administrar nuestro programa de limpieza y desinfección? A través del desarrollo de 4 procesos que hacen parte de la ruta de la calidad, algo que se conoce con ese nombre, la ruta de la calidad, que nos ayuda precisamente a administrar de mejor manera procesos productivos, en este caso dentro de la industria, ¿sí? Dentro de se puede aplicar a cualquier tipo de actividad realizada por el hombre. Esta ruta de la calidad está constituida por este ciclo PHVA, que significan planear para la P, hacer para la H, eh, verificar para la V y para la A, el actuar. Planear, hacer, verificar y actuar. Proceso que nos ayuda a administrar de una mejor manera cualquier tipo de actividad que nosotros desarrollemos. Miremoslo aplicado para un programa de limpieza y desinfección. ¿Qué sería lo primero que tenemos que planear? Necesitamos planear, bueno, nuestro inventario de locales y utensilios. Es importante que antes de hacer los procedimientos, recordemos que fue lo que es lo que nos pide la resolución, los procedimientos de limpieza y desinfección, según el proceso y según el producto. Entonces yo debo de hacer un inventario en mi local de cuáles son los utensilios, cuáles son los equipos con los cuales yo cuento. Normalmente esto pues nos podría ayudar en algún momento el proveedor de los productos de limpieza y desinfección, o lo podríamos hacer también nosotros. Un inventario quiere decir cuántas mesas tengo, cuántos utensilios tengo, si son cuchillos, si son cucharas, si son platos, si son eh, también equipos, qué tipo, cuántos equipos tengo, ¿sí? Me refiero a equipos a eh, aquellas máquinas que me ayudan a procesar alimentos, cuántos tengo, ¿sí? Entonces debo hacer un inventario de equipos y de utensilios según el local que yo tenga. Luego hacer una evaluación de la suciedad y de las superficies según lo que aplica para mi proceso y producto. También los proveedores de estos productos de limpieza y desinfección nos pueden ayudar, o si no, lo podemos hacer nosotros. Evaluar el nivel de riesgo dependiendo de qué tipo de protocolo pues vamos a utilizar. Si es un protocolo, por ejemplo, de 5 pasos, quiere decir que es un área donde no va a haber contacto directo con los alimentos. Pero si es un protocolo de 7 pasos, quiere decir que son áreas donde vamos a tener, en este caso, contacto directo con los alimentos, en las superficies, en los utensilios y los equipos. Entonces allí incluiríamos el protocolo de 5 pasos y ese sería como el nivel de riesgo. Elección de los productos, métodos y utensilios de aplicación, bueno, eso también lo podemos hacer con recomendaciones del proveedor, y la capacitación del personal es fundamental. Es importante que, en este caso, si escogemos un proveedor de estos productos, pues ellos normalmente capacitan a sus empresas clientes cuál es el manejo que se dará a sus productos, o en el caso en el que vayamos a algún lugar y los compremos en cualquier punto de venta, pues también poder leer muy bien la forma de uso, o sea, que nos detengamos a estudiar un poco la forma de uso del jabón, ¿sí? O del desinfectante que vamos a utilizar para poder hacerlo correctamente. Eso era el planear. Ahorita en el hacer, ¿qué hay que hacer? Bueno, en el hacer pues ya es donde definimos las instrucciones de trabajo, ¿sí? Normalmente esto se le conoce como POES, procedimientos operativos estandarizados de saneamiento, que no es pues otra cosa sino los procedimientos que podemos desarrollar según mi proceso y mi producto, ¿sí? Recuerden, todos los procesos en la industria de alimentos son diferentes porque son procesos diferentes. Y los productos pues también hacen que mi proceso pues sea diferente. Entonces, según lo que yo evalúe, según el tipo de proceso que yo realizo, si es de preparación o si es de envasado o si es de almacenamiento de producto terminado o si es de transporte o si es de distribución o si es un expendio, entonces cada proceso me define a mí cuáles son los procedimientos que voy a utilizar. No son los mismos para todas las etapas. Se diferencian
Si pues en este caso tengo expuestos alimentos y preparo alimentos, pues va a ser diferente a la bodega de almacenamiento o al expendio, ¿sí? Entonces allí yo defino en el hacer las instrucciones, que si algo importante es en cuanto a la frecuencia, y esto aplica para todas, es los procedimientos de limpieza y desinfección se deben hacer antes, durante y después del proceso, ¿sí? Los procedimientos deben incluir interiores y exteriores de los equipos. Los implementos deben ser de limpieza y desinfección. Esto aplica para todos. Deben ser productos químicos, ¿sí? Deben estar, en este caso, identificada la frecuencia y la duración. Debe indicar el sitio, el responsable. Y el normalizado se refiere a, pues seguramente en algunas empresas, compañías, pues tienen formatos codificados para poder tener las instrucciones, y aquí es donde comenzamos a encontrar las listas de chequeo, las famosas listas de chequeo, donde evaluamos lo que hacemos, ¿sí? Entonces, planear, hacer. Vamos en el hacer. ¿Cómo podemos verificar? Bueno, se recomiendan en este caso hacer procesos visuales después de la limpieza y antes de la desinfección para no desperdiciar desinfectantes. Y si miramos, no, todavía le falta limpiar, entonces vamos a limpiar antes de aplicar el desinfectante para no desperdiciar el producto. Si está sucio, pues no vale la pena hacer ningún control microbiológico o desinfectar. Sí, hay que limpiar nuevamente, lo estaba mencionando. eh, para aquellos lugares donde hay incluso control microbiológico, de toman muestras de las superficies. También se puede hacer de manera química a través de tirillas indicadores para pH. Normalmente eso se puede utilizar para controlar el pH de los productos de limpieza y desinfección. ¿Sí? Son tirillas donde metemos y así quedó con una buena concentración. Los productos que vamos a utilizar deben ser aprobados para usar en empresas de alimentos. No todos los productos de limpieza y desinfección son aprobados. Aquellos que tienen fragancias muy fuertes, aquellos que pueden generar residualidad sobre las superficies, no son aceptados para la industria de alimentos. Hay que tener cuidado cuando los vayamos a comprar. Y de esta manera, pues revisar en las fichas técnicas, debemos de tenerlas allí. Y también otra manera de verificar es a través de los controles microbiológicos, cuando ya hemos definido que queremos hacer pues algún tipo de control microbiológico contratado con una empresa, un laboratorio industrial que venga a nuestra empresa y puede hacernos un control microbiológico en las superficies, de nuestras mesas, de los equipos, del ambiente, del agua, que son los controles que normalmente se realizan. Esto entonces para la verificación. Y en el actuar, recordemos, planear, hacer, verificar y actuar. Entonces están normalmente acciones correctivas o también pueden ser acciones preventivas o de mejora, ya dependiendo cómo lo podamos mirar. Por un lado, pues hay que asegurarnos si se ha tomado la muestra de forma correcta, ¿sí? Hay que verificar si se han respetado los protocolos de limpieza y desinfección. Si se confirma pues que hay una no conformidad a la hora de realizar los procesos, pues hay que hacer una investigación para ver qué puede estar sucediendo en el proceso. Y pues todas estas acciones deben quedar totalmente registradas.